Siendo las 2:06 de la tarde del día 5 de agosto del año 2020. Rápidamente vamos a continuar evaluando los riesgos. Ya ustedes hicieron el ensayo, por ahí ya los vi que me llegaron la mayoría. Obviamente no los he leído, como ustedes pues ya analizaron los diferentes riesgos que evalúan los inversionistas extranjeros que quieren pues venir a un país a invertir su capital de riesgo con fines de buscar petróleo o gas. Ya en clase habíamos observado los riesgos políticos, los riesgos económicos. En los riesgos políticos, más o menos, podríamos decir que estamos entre un 50 y 60% de favorabilidad, debido a que muchos de esos riesgos pues se han menguado. No es que se hayan desaparecido del todo, pero se han menguado. En la parte económica estamos mejor, somos mucho más atractivos que en los riesgos políticos, pero ahí podríamos hablar de un 80-90% de favorabilidad. Y ahora pues en los riesgos comerciales, que tiene que ver pues con las políticas implementadas por un país para efectos de, digamos, el movimiento de capitales, el poder comercializar su crudo, ¿sí? El podérselo llevar y comercializarlo a buenos precios. Entonces hay países que tienen restricciones en esa comercialización. Y lo mismo ocurre con los dividendos o las utilidades que ellos van a obtener en el negocio. Entonces, así a grosso modo, sin profundizar mucho, voy a comentarles sobre esos riesgos comerciales y sobre los riesgos propios de la industria, ¿sí? Como tal, que son los que muchas veces nosotros como ingenieros de petróleo nos limitamos a analizar, ¿sí? Nosotros solo analizamos los riesgos de la industria, repito, porque nosotros pues no conocemos la parte comercial ni económica y menos la política, ¿ya? Porque no somos ni abogados, ni economistas, ni ingenieros de mercados, ni administradores de empresas, ni ingenieros industriales. Pero sí, pues es importante que uno como ingeniero de petróleos conozca las razones por las cuales un inversionista decide venir o no venir. Muchas veces, desde el punto de vista laboral, uno de ingeniero pues le toca migrar, ¿sí? Ya ustedes son una generación que por la gran cantidad de ingenieros que hay en este momento en Colombia, y la mayoría, la gran mayoría desempleados, pues tienen que ir a otros horizontes a buscar oportunidades de trabajo. Entonces, es muy importante que analicen estos riesgos porque ustedes mismos, si tienen en su cabeza la capacidad de hacer ese análisis que estamos haciendo acá y conocen, digamos, las condiciones de otros países, ustedes pueden concluir qué país genera mejor escenario para las multinacionales en su conjunto, ¿no? Y que obviamente son países que atraen la inversión extranjera y que pueden tener una gran actividad exploratoria y petrolera para uno irse como ingeniero a ejercer más en este mundo globalizado y donde Colombia ha firmado ya 14 TLCs, y esos 14 TLCs pues permite la movilidad laboral de los profesionales sin necesidad de que tengan que convalidar sus títulos en esos países. Por ejemplo, hoy en día ya usted puede migrar a Canadá, migrar a México, migrar a Estados Unidos, migrar a Europa y ejercer la profesión de ingeniero de petróleo sin tener que convalidar como era antiguamente, porque nosotros ya firmamos TLC con esos países
Y en los TLC pues está contemplada esa movilidad laboral. De tal forma que inclusive ahorita está haciendo curso en el Congreso un proyecto de ley para eliminar la tarjeta profesional aquí en Colombia. No de todas las carreras, la de los abogados, la de los médicos y la de los contadores no. Pero por ejemplo, la de los ingenieros de todas las ramas sí se van a eliminar. Posiblemente ese proceso o esa ley termine, o ese proyecto, ¿no? Termine en ley. Y, y es porque las condiciones, obviamente, de globalización eh, lo exigen. No podemos, Colombia, por ejemplo, exigirle a un extranjero de que convalide su título y que saque su tarjeta profesional a través del Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos, porque hay un TLC que es un acuerdo internacional que dentro de la jerarquía jurídica está al nivel de la Constitución. Entonces está por encima de las leyes, ¿sí? Como la ley 36, creo que es la de 1994, que es donde se legaliza la carrera de ingeniero de petróleos y se crea el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos y obviamente se exige la tarjeta profesional. Entonces estamos hablando por allá del año, no 24, no, creo que es 84, yo estoy equivocado, creo que es del 84. Pero hoy en día con el mundo globalizado, pues eso ya no es una exigencia y posiblemente, por ejemplo, todos los consejos profesionales desaparezcan, posiblemente. Bueno, entonces, compañero, aquí cuando se habla de la repatriación de capital, tiene que ver con las utilidades que obtiene la empresa inversionista. Lógicamente, si descubre petróleo, pues, o gas, entonces ellos desarrollan el campo, lo desarrollan comercialmente y tienen unas utilidades que ellos pueden llevárselas o pueden reinvertirlas en el mismo país donde obtuvieron esas utilidades. Me explico. Empresas como Chevron, como el caso de la Occidental, Pares, Gran Tierra, pues en su proceso de explotación de hidrocarburos aquí en Colombia, pues ellos tienen unas utilidades. Esas utilidades se las pueden llevar para sus casas matrices en Estados Unidos, en Francia, etcétera. Aquí en Colombia sí. Y ellos, lógicamente, que buscan que el país les permita la repatriación de esos capitales. Perdón, hagamos un paréntesis por ahí. Creo que hay alguien, Cristian Gómez, quien, quién es el que tiene el micrófono abierto en la vez. Bueno, ya. ¿Me están escuchando? Sí, señor, sí, señor. Sí, sí, señor, sí se les escucha. Bueno, sí, es que había un ruido por ahí muy feo. Creo que alguien tenía el micrófono abierto y está cerca de una vía con bastante tránsito o tráfico y se escuchaban los carros. Me imagino que a ustedes también les estaba molestando, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito, la repatriación de capital, pues es porque el inversionista quiere o busca que el país donde haga la inversión le permita repatriar, lo dice ahí, o sea, el regresarse a su país de origen con las utilidades. Colombia lo permite, hay países que no lo permiten, como China y como los países de Europa. O sea, por ejemplo, usted va de aquí de Colombia a Europa o a China y monta una empresa, las utilidades que adquiera allá, que obtenga allá, no las puede traer a Colombia. Y es una de las razones, digamos, por las cuales China, que hace 50 años era más pobre que Colombia, pasó a ser la segunda economía del mundo. Porque es que el mantener el capital en un país, pues lógicamente le genera o le dinamiza, mejor, le dinamiza la economía, porque
la economía se dinamiza es con el circulante. Entonces, si el dinero sale, pues desaparece ese circulante y eso constringe o genera lo que llaman constreñimiento de la economía. El dinero cuando circula, pues moviliza todo. Yo cuando he dado ingeniería económica, y algunos pues de ustedes de pronto han sido alumnos míos de ingeniería económica, yo lo explico muy bien, inclusive hago el ejemplo con un billete que lo pongo a circular en el salón entre ustedes los alumnos, donde cada uno pues tiene un negocio en particular y el dinero circula y hace que la economía pues se dinamice. El ejemplo que yo siempre hago en clase es de una persona que llega a un hotel a alquilar una habitación, paga 50.000 pesos. Obviamente en los hoteles la mayoría cobran por anticipado la noche. Y con esos 50.000 el del hotel sale y paga la leche, la bebida, y el lechero va y le paga al de la tienda sus verduras, el de la tienda va y le paga al carnicero la carne, el carnicero va y le paga al taxista sus carreras, y el taxista termina llegando al hotel a pagar una noche habitación que debía, y en ese momento que el recepcionista del hotel recibe los 50.000 por parte del taxista, regresa, que alquiló la habitación, regresa y le dice que no está de acuerdo o no le gustó la habitación y que ya no la toma y que le devuelva los 50.000 y él se va. Entonces, una forma de mostrar cómo sin haberse vendido el servicio, porque finalmente lo que hizo el cliente del hotel fue como prestarle el billete para que él se pusiera a paz y salvo con el de la leche, y el de la leche se puso a paz y salvo con el de la verdura, y el de la verdura se puso a paz y salvo con el de la carne, y así sucesivamente. Ese billete de 50.000 sirvió para que circulara y todos se pusieran a paz y salvo. Todos quedaron, obviamente, saldadas sus deudas. El servicio del hotel finalmente no se prestó o no se vendió ese servicio y todos quedaron pagos, ¿sí? Con esa circulación de ese dinero de 50. Y ese es un ejemplo de cómo el dinero dinamiza la economía. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que más le duele a los gringos cuando le sacan los dólares del narcotráfico. Entonces, a ellos no les duele en sí el daño que la droga, o sea, la cocaína y los otros alucinógenos que trafican los narcotraficantes, pues a ellos eso casi no les duele. O sea, realmente a los gringos, digámoslo así, les importa un carajo que sus jóvenes se vuelvan drogaditos y genere, digamos, gastos en la salud del sistema médico, el sistema de salud de los gringos, o que genere problemas de salubridad en ellos y se enfermen. ¿Sí? A ellos les importa un carajo, a ellos lo que les duele es la sacada de los dólares. ¿Por qué? Porque eso, vuelvo y repito, les hace un constreñimiento en su economía. O sea, al no haber circulantes y que los dólares salgan, pues le baja a la economía de Estados Unidos su crecimiento. Entonces, por eso ustedes han visto casos de narcotraficantes colombianos que han sido extraditados a Estados Unidos, como Popeye, por ejemplo, que fue extraditado, y él negoció con los gringos, porque es lo primero que los gringos hacen, negociar con el narcotraficante, y lo que le piden es regrese los dólares que se llevó. Si usted regresa los dólares que se llevó, nosotros le perdonamos la pena, lo dejan libre, le cambian la identidad e inclusive le dan residencia en Estados Unidos. Y eso fue lo que hizo Popeye. Popeye, por eso, cuando fue extraditado al poco tiempo, en Cali la policía empezó a allanar casas y a romper muros y a sacar caletas de bultos de fajos o bultos de dólares, ¿sí? Millones y millones de dólares, y que obviamente no quedaron aquí en Colombia. La DEA se lo llevó para Estados Unidos y era la forma de que Popeye pues
demostraba que esas caletas de dólares las tenía ahí y que las devolvió. Ahora, la policía, pues, no va a ser adivina de saber, primero, en qué casa está la caleta, y segundo, al entrar a la casa, cuál muro hay que romper. Todo fue indicaciones de Popeye, que le dijo a la policía, a la DEA, dónde estaban las caletas. Las devolvió y le cambiaron su identidad y lo dejaron libre. Obviamente, pues, está en Estados Unidos. Entonces, es una prueba de cómo aquí lo más importante es ese dinero. Nosotros aquí permitimos que se lleven el 100% de las utilidades. Hay países como Perú, por ejemplo, que no permite más del 50%. Máximo el 50% de las utilidades se las pueden llevar. Y sobre el 50% de utilidades que se llevan las multinacionales, les exige o les cobra un impuesto de remesa, creo que es del 20 o 25%. Aquí en Colombia, hasta el gobierno de Pastrana, las empresas extranjeras se podían llevar el 50% de las utilidades, ¿sí? Y Pastrana decidió que no, que se las llevaran todas. El impuesto de remesa, que es lo que pagan por sacar ese recurso, ese dinero del país, ese impuesto era del 7%, pero ya después en el gobierno de Uribe, en el año 2006, en la reforma tributaria, les quitaron ese impuesto de remesa. O sea, hoy en día, las petroleras y mineras y las empresas extranjeras se pueden llevar el 100% de las utilidades, el 100%, y no pagan impuesto de remesa. Entonces, esa variable o ese riesgo, aquí en Colombia no existe. Pasamos a la estabilidad legal. Bueno, si tienen alguna pregunta, obviamente sobre cada riesgo, no duden en preguntar, ¿sí? Ahora, el segundo riesgo, estabilidad legal, tiene que ver con las condiciones contractuales que se firmaron y se acordaron. Hoy, pues, tenemos un modelo concesionario que todavía no lo hemos analizado a profundidad en este curso, y obviamente ahí hay, digamos, unos compromisos establecidos en el contrato. Desde el punto de vista de inversión, ellos, cuando firman el contrato, establecen un monto que van a invertir. Eso se llama inversión pactada, ¿sí? Inversión pactada, sobre todo en aquellos proyectos que se adjudican mediante licitación, aquellos proyectos o aquellos bloques que se adjudican mediante licitación o rondas. Una de las variables que la ANH coloca como requisito para elegir a quién le adjudique el bloque cuando compiten varios inversionistas es, una variable es quién le va a dar más participación en la producción al país. El que le ofrezca, eso lo llaman el X. El X es de lo que saque, cuánto le dan al país de producción. Aparte de las regalías, ¿no? Las regalías es una cosa que ya está por ley y está establecido hoy en Colombia con la ley 756 del 2002. Eso no lo define la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ni el gobierno nacional en ninguna de sus carteras, ni en ninguna de sus dependencias o oficinas, no. Pues las regalías no es un papel que le competa al Ejecutivo, eso es del Legislativo. El Congreso es el que por ley define cuántas son las regalías que deben pagar, o sea, la tasa o el porcentaje. Eso se llama liquidación de regalías. Pero el gobierno nacional sí puede pactar con el inversionista una participación en la producción y otras compensaciones, como por ejemplo derecho de uso de su suelo, transferencia de tecnología, participación por precios altos, bonos de guerra, etcétera, ¿sí? Todas otras cosas se pueden pactar en el contrato. Entonces, lo que el inversionista siempre mira es que las condiciones que él haya firmado no se las cambien. Esta estabilidad legal tiene que ver con eso, ¿sí? Y obviamente está muy a la par
con la estabilidad política. Ambos se llaman estabilidad. El primer riesgo del primer bloque de riesgos, de los primeros que vimos, que son los riesgos políticos, ahí dice estabilidad. Estabilidad política tiene que ver con la estabilidad legal, porque normalmente cuando hay estabilidad política, pues hay estabilidad legal también, porque la única forma de que les cambien las condiciones contractuales es lógicamente que haya un cambio de gobierno, por ejemplo, que el país gire a la izquierda y llegue un Petro, ¿sí? Y les diga, ustedes ya las regalías no son del 8% o del 4,8%, que son las que se van a cobrar en el fracking, sino puede decir, aquí vamos a cobrar regalías del 20%, o puede llegar, o sea, obviamente el gobierno puede poner las condiciones y si tiene mayorías en el Congreso, pues hace que se tramite una ley y lo aprueban. Así como Uribe lo hizo y lo hizo Santos y lo hizo Santos, por ejemplo, cambió ese sistema con el acto legislativo 05 del 2011, cambió la forma de distribuir y destinar, o sea, destinos y usos de las regalías. Y también Pastrana pues, fue el que propuso en el Congreso cambiar las regalías, que eran del 20% a escalonadas, y pues era para cumplir compromisos adquiridos con Estados Unidos. Como ya les dije en una clase anterior, Pastrana se comprometió con el presidente de Estados Unidos a cambio del despeje en el Caguán, de que bajaba las regalías y la participación del país en la producción. Entonces, las regalías le tocaba hacerlo en el Congreso y para eso, pues, lo metió dentro de su proyecto de plan de desarrollo, que fue la ley 508 del 99, que luego la Corte Constitucional se la tumbó, pero luego, pues, logró que el Congreso le aprobara la ley, que es la 756 del 2002, y le cumplía a los gringos. Y en cuanto a la bajada en la participación de la producción, pues lo hizo la Junta Directiva de Ecopetrol, ¿sí? Que fue el famoso contrato 70-30. 70 para ellos, 30 para nosotros. Entonces, un presidente, pues cuando tiene su aplanadora allá en el Congreso, pues logra cambiar las leyes. A eso se refiere la estabilidad legal y, repito, va a la par con la estabilidad política. Si hay un cambio en el régimen político de un país, lo más probable, digamos, casi en un 100% de probabilidad, va a haber un cambio en las reglas de juego contractuales, ¿sí? Va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque los nuevos modelos políticos pues cambian esas condiciones. Entonces, lo que las empresas siempre buscan y miran es en qué país las condiciones que nosotros firmemos o acordemos me la van a cumplir. Aquí en Colombia, por constitución y por costumbre o por, digamos, un legado histórico, aquí en Colombia no hay retroactividad en las leyes y eso pues genera mucha confianza del inversionista. Aquí puede ser que llegue Petro y cambie la liquidación de regalías como lo hizo Pastrana, por ejemplo, que las bajó del 20 al 8%, pero quienes ya tenían contratos firmados antes con regalías del 20%, pues tuvieron o tienen o han tenido que seguir pagando el 20%. ¿Sí? Eso solo aplica después de que la ley se sanciona y se publica en el diario oficial. Aquí en Colombia no hay retroactividad en las leyes. Cuando se cambian las leyes se aplican a partir del momento de su publicación, a partir de ahí. Entonces aquí, por ejemplo, por eso tenemos campos petroleros como Castilla, donde en unas partes unos pozos pagan regalías del 20%. Hay otros pozos que pagan regalías del 8%, ¿sí? Y hay otros pozos que pagan regalías inclusive del 6%. Entonces, ¿eso de qué depende? De la densidad del crudo. Por ejemplo, los pozos que tienen menos de 15 grados API y fueron perforados después de promulgar la ley 756 del 2002,
Pues esos pozos pagan el 6%. Hay otros que producen de otras formaciones con crudo más liviano y no tienen descuento por calidad de crudo, entonces esos pagan regalías del 8%. Y los campos y los pozos que ya venían viejos de antes de aprobada la ley, esos pozos viejos, pues lógicamente pagan regalías del 20%. Hay campos como, por ejemplo, Cusiana y el campo, por ejemplo, de Rubiales, que pagan regalías del 32%. ¿Por qué? Porque la ley 756 del 2002 dice que cuando un contrato termina y pasa a manos de Ecopetrol o del Estado, a ser operado por el Estado o por Ecopetrol, las regalías pasan del 20 al 32%. Por eso Ecopetrol, en muchos campos que fueron recibidos por terminación de contrato después del 2002, repito, como Rubiales, como Uciana, ahí Ecopetrol paga 32%. Pero ahí en ese mismo campo hay, por ejemplo, pozos que pagan el 20%, hay pozos que pagan el 8%. ¿Por qué? Porque si perforaron pozos nuevos después de esa fecha, pues esos pozos quedan con el 8%. Inclusive, si hay recobro mejorado, pues la producción incremental ya queda sujeta a la nueva ley, así el campo sea maduro, así el campo venga de antes de la ley, lo que se produzca por recobro mejorado, pues ya va es con la ley nueva. Entonces, eso es lo que a veces complica la liquidación de regalías en ciertos campos, porque ahí hay una mezcolanza ahí de tarifas. Entonces aquí, ese riesgo de estabilidad legal aquí en Colombia no existe. Aquí no, porque aquí, por ejemplo, los 532 contratos que ya firmó la ANH y que son modelos de concesión, si por ejemplo ahorita hubiera en el Congreso una ley, que es lo que ya radicó el representante César Ortiz Zorro, el que asesoro, donde se pretende cambiar el modelo de exploración y producción de hidrocarburos, y ahí las condiciones van a cambiar. Si ese proyecto de ley se convierte en ley, pues ahí van a cambiar las condiciones. Entonces ya los que lograron firmar contrato con la ANH se quedan se quedan con las condiciones como firmaron el contrato. Ya la ley que se apruebe, si se llega a aprobar, pues sería aprobada por ahí antes de junio del año entrante. Esa ley regiría a partir de que la sancione el presidente. El presidente tiene que firmar y publicar. Y ya cuando salga en el diario oficial, entonces ya la ANH tiene que pactar condiciones que le ponga el Congreso a través de la ley de hidrocarburos que se va a tramitar, repito, si se aprueba. Entonces, vuelvo y repito, aquí hay estabilidad legal, aquí no se le cambian las condiciones como ocurrió en Ecuador, por ejemplo, cuando llegó Correa. Correa sí le cambió las condiciones o términos de los contratos a las petroleras y les dijo, ustedes me tienen que entregar el crudo, no se lo pueden llevar, y nosotros, o sea, el Estado ecuatoriano, pues les paga una tarifa por barril extraído. En otras palabras, al cambiarle las condiciones, pues sin firmar un nuevo contrato, o sea, sin necesidad de que renunciaran a los contratos que tenían y firmaran uno nuevo, Correa les cambió el modelo, porque el modelo que tenían antes de Correa era un modelo concesionario como el que tiene la ANH, y lo que hizo Correa fue decirles, pierden ustedes la libre disponibilidad del crudo que tienen que entregarnos el crudo, no lo pueden exportar, y también les quitó la preferencia de precios, o sea, ellos podían exportarlo y obviamente venderlo a precio internacional. Entonces ya Correa les puso una política de precios y les dijo, se les paga a tanto. Entonces Correa, por ejemplo, cuando el precio del petróleo estuvo a más de $100, antes de junio del 2014, Correa pues les pagó entre 23 y $36 el barril, dependiendo de la distancia al mar y de la calidad del crudo. Y la diferencia entre ese precio
pago por el Estado y el precio internacional, porque lógicamente el Estado coge el crudo y el Estado lo comercializa en el mercado internacional. Esa diferencia, pongamos un promedio de que Ecuador les haya pagado a un promedio de $32, esa diferencia, perdón, entre $32 y $100, pues se lo ganó el Estado ecuatoriano, ¿sí? Entonces, la bonanza petrolera, donde hubo precios por encima de $100, no se la ganaron las petroleras. Esa bonanza se la ganó el Estado ecuatoriano. Ahí es donde Correa, pues, obtuvo muy buenos recursos, mucho más que los que obtuvo Colombia, lógicamente, a pesar de que Ecuador produce la mitad de lo que produce Colombia, pero tuvo 3 veces más recursos que Colombia en esa bonanza. ¿Por qué? Porque, imagínense, la diferencia entre 32 y $100 son $68 por barril que tomó el Estado ecuatoriano, además de las regalías y además, lógicamente, además de los impuestos. Entonces, con eso Correa hizo vías 4G, construyó hospitales y colegios nuevos, universidades nuevas, puestos de salud, etcétera. Se echó al bolsillo al pueblo y por eso fue reelegido 2 veces. La tercera vez no lo reeligieron porque él no quiso y puso un candidato que es el actual presidente, Lenin, y Lenin se le torció igual que Santos a Uribe. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Entonces, eso es lo que temen los inversionistas. Estos ejemplos que yo les estoy dando de otros países, pues es lo que, repito, los inversionistas temen que pueda ocurrir en un país donde vengan a invertir. Porque usted sabe que las inversiones petroleras, además de ser cuantiosas, o sea, muy grandes, y además de ser riesgosas, como ustedes ya lo saben, pues son de largo plazo. No es un negocio que yo vengo aquí a Colombia y monto el negocio y al año yo me voy, ¿sí? Y listo, no, son negocios de 20, 24, 30 años o más. Si les dan alargue al contrato, pues son contratos de muchos años y en 20 años pues han pasado 4 o 5 presidentes. Entonces ellos quieren mirar que sea un país, repito, que les mantengan las condiciones acordadas. En resumen, aquí ese riesgo de que les cambien las condiciones no existe. Aquí hay estabilidad legal, así se llama. El tercero, pues, es política de precios, que como les comenté con Correa en Ecuador, les puso un precio por barril producido. Aquí en Colombia eso no existe. Aquí en Colombia eso existió antes de 1974 con la concesión antigua. En esa concesión, pues las petroleras, el crudo que nos vendían para refinar Ecopetrol en la refinería de Barranca y poder, pues, producir los combustibles para el consumo interno, ese crudo se les pagaba a la mitad del WTI promedio del año anterior. Entonces, lo que hacía el gobierno en enero de cada año era que calculaba el precio promedio WTI del año anterior y lo dividía en 2 y ese era el precio que pagaba por el crudo a los concesionarios, ¿sí? En la concesión vieja. Entonces ahí había una política de precios, o sea, en otras palabras, había un precio preferencial para el crudo de consumo interno. Aquí en Colombia eso desapareció cuando aparece el contrato de asociación en el 74 y como Ecopetrol ya era socio, pues por un lado, pues ahí ya no necesitaba Ecopetrol decirle al concesionario que le vendiera crudo, porque es que antes del 74, pues como era un modelo concesionario como el actual, pues el país no tenía participación en la producción, lo único que recibía era regalías, y las regalías pues las recibía en especie, y era lo que Ecopetrol utilizaba para refinar, pero eran regalías, pues eran recursos del mismo país, o materia prima del mismo país, y en esa época el crudo entraba a la refinería a precio de costo, ¿sí? A precio de costo, o sea, como Ecopetrol recogía las regalías en crudo, pues iba y lo llevaba a la refinería
y entraba a precio de costo. Por eso también pues teníamos combustibles baratos. Y tenía pues que comprarle al concesionario más crudo para poder completar la carga de la refinería. ¿Por qué? Porque las regalías pues nunca han sido las regalías suficientes para cargar las refinerías. Por ejemplo, actualmente se están recibiendo de regalías, yo tengo eso por aquí en una agenda, bueno, basado en la producción del año pasado, se recibieron, 2018, se recibieron de los campos nuevos que se han declarado comerciales, o sea, campos nuevos es los que se han descubierto bajo el modelo de contrato de concesión moderna con la ANH, o sea, campos descubiertos del 2004 hacia acá, en contratos firmados con la ANH bajo modelo concesionario, repito, se recibieron 16.000 barriles de regalías, ¿sí? 16.000 barriles, pues, comparado con la carga de las refinerías de Barranca y Cartagena. La de Barranca se carga con 250.000 barriles por día y la de Cartagena con 150.000. Obviamente ahorita no están con esa carga, pues por la pandemia ha bajado la demanda, entonces muchas plantas o torres han sido apagadas porque no hay demanda para refinar más. Ahorita la de Barranca está como en 100.000 barriles, o sea, de 250 ha bajado a 100.000. La de Cartagena no tengo el dato, pero si estaba en 150, yo le pondría que por ahí estaría, por ahí en 70, 80.000 o algo así, ¿sí? O de pronto puede estar en más, porque ahí sí se puede refinar y lo que sobre se exporta, aunque exportarlo también para dónde, si todo el mundo está parado, ¿no? Pero volviendo a las estadísticas del año pasado, pues, lógicamente para una refinación de 400.000 barriles por día, que es la dieta, o sea, así se llama la dieta de la refinería, pues de los campos nuevos que ya producen 206.000 barriles por día, bueno, producían el año pasado 206.000 barriles por día, las regalías que nos dieron fueron 16.000 barriles. Entonces, 16.000 barriles de 200.000, pues es el 8%. ¿Sí? O sea, esas son las regalías que nos pagan en los campos nuevos, de acuerdo a la ley 756 del 2002. De campos maduros, que pagan regalías del 20%, se recibieron 106.000 barriles por día, en promedio. Y de los campos que Ecopetrol ha recibido después del 2002, como Rubiales y Cusiana, ahí se recibieron 50.000 barriles por día, ¿sí? De los campos que pagan el 32. Entonces, si nosotros vemos y sumamos eso, nos da 172.000 barriles. Entonces, 172.000 barriles es el total de regalías, ¿sí? De una producción que tuvo el año pasado en Colombia en promedio de 888.000 barriles por día, según las estadísticas. Y si la carga de las refinerías o dieta es 400.000 barriles por día y recibimos 172.000, pues no alcanzamos, con las regalías que recibimos, no alcanzamos a cubrir ni siquiera el 50% de las necesidades internas del país. Entonces, antes del 74, pues nosotros no recibíamos producción, sino solo las regalías, pues nos tocaba comprarle a las concesionarias el crudo y pues se le pagaba a la mitad del WTI. Ya después del 74, pues Ecopetrol entra de socio, y al entrar de socio, pues ya entra a recibir la mitad de la producción después de regalías, y ya con la producción que le corresponde al país a través de Ecopetrol, pues ya sumado eso a las regalías, pues ya se cubría la carga. Entonces Ecopetrol pues quitó esa restricción y le dio, mejor dicho,
le permitió al socio de que el crudo pues se lo llevara. Claro que en el contrato de asociación sí les puso una cláusula que llegado a el caso en el cual Ecopetrol necesitara el crudo del socio, pues se lo tenía que vender. Y obviamente pues Ecopetrol le decía, se lo pagamos a precio internacional. Ya pues ahorita volvimos al modelo concesionario del 2004 hacia acá, y en ese nuevo modelo de contrato, que es pues no nuevo, sino volver al primer modelo de contrato que es la concesión, pues ahí ya la ANH no restringió los precios, o sea, ni restringió el suministro interno, que, o sea, o mejor, no les obligó al suministro interno, que es el siguiente riesgo que aparece ahí. Ahí aparece suministro interno. Colombia, repito, hasta la creación de la ANH, tanto en la concesión antigua como en el modelo de contrato de asociación que tenía Ecopetrol cuando administró el subsuelo, pues Colombia sí los obligaba al suministro interno, le decía a la concesionaria y luego al socio, porque concesionario es cuando hay modelo de concesión y socio es cuando era contrato de asociación. Ahí se les obligaba a garantizar el suministro interno del país. Con el nuevo modelo de concesión, o como se conoce como concesión moderna de la ANH, eso desapareció. La ANH, lo vamos a ver más adelante cuando veamos esos contratos, en el contrato, en todos los 532 contratos que ha firmado la ANH, dice que el concesionario o contratista es libre de disponer de su crudo, ¿sí? O sea, tiene libre disponibilidad. Ahí no se le obliga a que no lo venda para el mercado interno. Ahí el vender ellos el crudo para el consumo interno es ya voluntad del concesionario. Ahí dice que si él lo vende para el consumo interno, se le pagará a precio internacional. O sea que no hay una restricción en el precio para el consumo interno con un precio preferencial para el país, como ocurría antes con la vieja concesión. Entonces, ese riesgo de que aquí le pongan un precio al crudo de ellos no existe tampoco en Colombia. Ahí no hay problema, ¿sí? Inclusive el otro riesgo tampoco existe. Suministro interno no están obligados, ¿sí? Ellos, si quieren, lo venden aquí, o si no, se lo llevan. Ahora, no nos lo van a vender porque ellos van a preferir llevárselo, pues por dos razones. Uno, normalmente, pues las petroleras que vienen de otro país, así como Ecopetrol lo hace cuando fue al Perú o ha ido a Brasil, ha ido por allá al Congo o Angola, y también en el Golfo de México. Ecopetrol pues ya es internacional y tiene por allá bloques. Él le interesa ir a buscar petróleo, pues para el momento en que Colombia necesite crudo, pues trae crudo de otros lados que el mismo Ecopetrol haya descubierto. Lo mismo, por ejemplo, Petrobras, cuando estuvo en Colombia, pues el crudo que producía aquí en Colombia se lo llevaba para Brasil, porque Brasil era importador, ¿ya? Entonces, eso es algo lógico. Las petroleras querrán llevárselo para su país para mantener y garantizar su suministro interno, como el caso, por ejemplo, de las petroleras estadounidenses, ¿no? Las canadienses no, porque las canadienses, allá en Canadá, hay exportaciones, o sea, hay más, se produce mucho más que lo que se consume internamente. Hay excedentes para exportación, se llama así. En Estados Unidos no, aunque la ministra de Minas anterior, la doctora Suárez, la anterior ministra, hablaba mierda por televisión y en los foros diciendo que Estados Unidos ya se había vuelto exportador de petróleo gracias a fracking, ¿sí? Pues ustedes saben que eso es mentira. Estados Unidos el año pasado, por ejemplo, importó en promedio más de 6 millones de barriles por día. Inclusive yo estoy haciendo una presentación estos días sobre eso y les voy a mostrar para que ustedes se den cuenta. Entonces, si usted va, por ejemplo, a las estadísticas de la BP,
Ese informe ustedes lo pueden bajar por internet, el que salió publicado el mes pasado en junio, es el 2020, edición 69, pues trae las estadísticas del año pasado, ¿sí? Entonces, cuando uno va a mirar, por ejemplo, la producción de petróleo en el mundo, ¿sí? en miles de barriles por día, traduce eso, y buscamos a Estados Unidos, ahí vienen las estadísticas desde el 2009 hasta el 2019, lo que produjo Estados Unidos el año pasado fueron 17.045.000 barriles por día en promedio. Pero aquí, ¿qué incluye esto? Mire lo que incluye. Esto tiene un asterisco, aquí arriba, véalo, tiene un asterisco, y entonces dice, incluye crudo, aceite crudo, oil shale oil, o sea, aceite de lutitas, aceite y arenas y condensados. Y se le hace condensados, el gas condensado que viene de las plantas de refinación, ¿sí? O sea, lo que llamamos nosotros el propano, que es líquido, incluye el gas natural licuado, o sea, coger el gas y licuarlo, porque Estados Unidos pues sí es exportador de gas. En toda la historia Estados Unidos ha sido exportador de gas. Entonces surte las islas del Caribe y muchos países de Europa con gas, que esa es la otra guerra que tiene Trump ahí con Putin, porque Putin pues surte de gas a Europa por gasoductos. En cambio Estados Unidos tiene que llevarlo licuado, ¿sí? Por buques. También Estados Unidos le vende gas a México y le vende gas a Canadá, porque aunque México y Canadá son exportadores de petróleo, no lo son de gas. Entonces, obviamente a Canadá y a México sí lo surten por gasoductos, pero el gas tienen que licuarlo para poderlo exportar, para transportarlo por buques. Entonces, aquí en estas estadísticas de Estados Unidos incluye el gas natural licuado, que obviamente la mayor parte del gas pues vendrá del fracking, e incluye también el GLP. El GLP pues es el que se obtiene en las baterías, en las plantas, en los separadores, son los líquidos que se le sacan al gas para secarlo, ¿no? Para secarlo, entonces ese es el GLP. Y también las naftas, ¿sí? La nafta de separación en la producción de gas natural, todos los líquidos están aquí, todos los líquidos. 17 millones, ¿sí? Entonces, eso es lo que produce, incluidos los condensados, obviamente. Ahora, si solo mira uno, los líquidos, mire, estos líquidos, que es el petróleo crudo como tal, tanto de lutitas como de arenas apretadas y arenas, y también condensados de los que se obtienen en la refinería, ¿sí? Refinados, incluidos esos que no deberían de estar, pero los incluidos los líquidos de las plantas, sobre todo de refinación, eso le dio 12.232.000 barriles por día el año pasado a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora vamos a mirar cuánto refina Estados Unidos. Estados Unidos refina 16.562.000 barriles. Oye, y está casi en el tope porque la capacidad de refinación de Estados Unidos es como 18 millones y está refinando 16.500.000, o sea, está casi al tope. Pero si nosotros miramos, pues las refinerías no entran condensados, compañeros. A las refinerías solo entra el petróleo crudo. Entonces, a pesar de que aquí aparecen 12.200.000, y en los 12 millones están los condensados de las plantas, obviamente, pues, esto incluye condensados de las mismas refinerías y de las baterías. Si les quitáramos esos condensados, pues la producción de crudo de Estados Unidos sería mucho menor de estos 12. Ahora, supongamos que produce los 12 de solo petróleo crudo. Pues si refina 16.500.000 y produce 12, pues obviamente tiene que importar, ¿sí? Ahora, si observamos aquí los movimientos comerciales de Estados Unidos en crudo, importaciones, aquí aparecen las importaciones de Estados Unidos,
pues Estados Unidos importó 9.094.000 barriles por día en promedio. Entonces, si importó 9.094.000, pues Estados Unidos no es un exportador de crudo, como lo decía la ex ministra, ¿sí? Pura paja. Ahora, aquí se ve, claramente se nota en estas noticias de prensa que una de las discusiones que tiene Trump es, y dice aquí, vean, traduciendo, dice, especialmente en lo que respecta a los posibles aranceles al petróleo de Arabia Saudita, lo que puede obligar a Trump a tomar una decisión difícil que podría perjudicar a algunos ejecutivos que se encuentran entre sus partidarios más recientes. Aquí a qué se está refiriendo la noticia, a ponerle aranceles al crudo que viene de Arabia Saudita. Entonces se le va a poner aranceles porque se está refiriendo a importaciones. Y si está hablando de petróleo de Arabia Saudita, significa que Estados Unidos está importando crudo de Arabia Saudita. Lo mismo, aquí mismo dice, el presidente dijo que se podrían imponer aranceles a las importaciones de petróleo. Entonces, si Estados Unidos no estuviera importando, sino exportando, pues no estarían hablando de ponerle impuestos a la importación. Si se habla, repito, de que se le van a poner impuestos a las importaciones de petróleo, es porque Estados Unidos está importando petróleo. ¿Sí? Aquí también dice, los ejecutivos no pidieron un rescate, discutieron los aranceles sobre el petróleo extranjero, o sea, impuestos sobre la importación. Entonces aquí dice, aquí abajo tengo subrayado, ¿sí? Dice que impulse las conversaciones, dice Trump el viernes, indican que es probable que Estados Unidos impulse las conversaciones entre Rusia y Arabia, no expresando su voluntad de reducir la producción de Estados Unidos, sino más bien la voluntad de imponer aranceles, obviamente. Imponer aranceles es impuesto a las importaciones. Dice restringir las importaciones con un arancel. Entonces queda claro, compañeros, de que Estados Unidos es un importador de petróleo. Más exactamente, por ejemplo, un artículo en un documento que estoy escribiendo, les dejo claro lo siguiente, por acá más arriba. Aquí estoy mostrando esas estadísticas. Vean, aquí está la cifra más exacta. Ahora, si la carga o dieta promedio de las refinerías de Estados Unidos en 2019 fue de 16.562.000 barriles por día, ver figura 6, que ustedes ya la vieron, se concluye que el Coloso del Norte sigue siendo un importador neto de petróleo. Más exactamente, el año anterior Estados Unidos importó en promedio 9.094.000 barriles por día entre petróleo crudo y otros productos. Ahora, ¿cuál fue el petróleo crudo que importó Estados Unidos? 6.796.000 barriles por día. Eso es lo que Estados Unidos importó el año pasado, basado en esas estadísticas de la British Petroleum Company, ¿sí? De la BP. Bueno, aquí yo, este es un documento que llevo ya de 11 páginas, escribiendo, como una exposición de motivos de la ley de hidrocarburos. Entonces aquí dice, a las importaciones de petróleo crudo se le restan las exportaciones, porque Estados Unidos también pues exporta, por ejemplo, crudo a Canadá para mezclar con el crudo de las arenas bituminosas en Alberta. ¿Sí? Entonces, como el crudo bituminoso es de menos de 10 grados API y tiene más de 50.000 centipoises de viscosidad, pues no se puede bombear por el oleoducto. Entonces hay que agregarle crudo liviano o nafta, como hacemos aquí en Colombia con los crudos pesados. Entonces Estados Unidos envía a Canadá por oleoducto crudo para mezclar allá, que se mezcla con ese crudo bitumen y luego regresa nuevamente regresa a Estados Unidos.
O sea, digamos así, es una exportación ficticia. Sí aparece en las estadísticas como una exportación porque cruza la frontera con Canadá y sale del país. Entonces, obvio, hay que hacer los trámites respectivos para exportarlo. Pero luego vuelve y regresa a Estados Unidos. Entonces, a la hora de la verdad, no es una exportación, es una exportación ficticia. De todas formas, si nosotros a esas importaciones de petróleo crudo se le restan esas exportaciones ficticias, llamémoslo así, se concluye que Estados Unidos aún necesita más de 4 millones de barriles por día para garantizar su autosuficiencia petrolera. ¿Sí? Bueno, compañero, entonces, bueno, aquí inclusive ya que le estoy leyendo ese texto, les termino de leer para que ustedes también dejen claras muchas cosas que inclusive colegas míos y compañeros, digamos, colegas como ingenieros de petróleo y compañeros de la universidad, profesores, pues no tienen esas estadísticas claras y viven en otro mundo y hablan mucha mierda que no es. Entonces, yo sí quiero pues que ustedes no entren en ese juego, digamos, de falacias y que cuando ustedes como ingenieros hablen bien, ¿sí? Con cosas ciertas, con cosas reales. Entonces dice, al analizar nuevamente la figura 3, como lo dice la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol en sus portales web, que el 39% del petróleo convencional descubierto en el mundo se ha producido. O sea, en esa figura 3, que la tengo más arriba, 1.4 billones de barriles se han producido de 3.6 billones de barriles descubiertos. ¿Sí? Eso, dividiendo 1.4 en 3.6, pues le da 39%, o 0,3888, exactamente. A este indicador se le llama factor de recobro. En los Estados Unidos, donde el petróleo es propiedad privada, el factor de recobro ya superó el 60%, aplicando métodos de recobro mejorado. En la mayoría de los campos donde se le inyecta al yacimiento agua, gas natural, CO2, nitrógeno y aire, que es lo que llamamos combustión in situ, vapor, polímeros o bacterias, con el fin de aumentar la presión del mismo y barrer un volumen adicional de petróleo al ya producido con la energía natural del yacimiento. ¿Sí entiende? Entonces eso, en Estados Unidos ya el factor de recobro superó el 60%. Pasar del 60% es casi que imposible. Se puede decir, a no ser que el yacimiento tenga energía infinita, como el caso de Caño Limón o Rubiales, una recarga hídrica permanente y la presión pues no baja. Esos yacimientos como Caño Limón sí pueden llegar a un factor de recobro hasta el 80%. La mayoría de estos métodos de recobro mejorado obviamente suben el costo por barril producido por encima de los $50, a la par de, y el porcentaje de aumento en el factor de recobro no supera el 15%. O sea, usted con recobro mejorado no supera aumentar el factor de recobro, no lo aumente más del 15%. Esto significa que aumentar aún más el factor de recobro por encima del 60% es muy difícil. ¿Sí? Voy a agregar ahí. Casi que imposible. Bueno, eso es casi que imposible, voy a ponerlo como una metáfora. Casi imposible. Y súper costoso. ¿Sí? Ya usted lograr sacarle más del 60% a un yacimiento, pues está por encima de 80 o 100 dólares el barril. O sea que, puede decirse que la era del petróleo convencional en Estados Unidos de América está llegando a su fin. Y si no se tienen precios por encima de 50 dólares el barril, con un factor de recobro promedio mundial del 39%, en pocos años, más del 50% de los campos de petróleo convencional en el mundo dejarán de producir. ¿Ah? Ojo con eso. Voy a ver que aquí.
Ah, llegó por ahí un ensayo. ¿Sí? Listo, entonces, dice, esta es la razón fundamental, para que ustedes lo tengan claro, compañeros. Esta es la razón fundamental por la cual en Estados Unidos de América, a principios de este siglo, cuando el precio del petróleo superó la barrera de los $50, empezaron a implementar el fracturamiento hidráulico multietapa a través de pozos horizontales en las rocas generadoras, entre paréntesis fracking. O sea, es lo más conocido como el fracking. ¿Sí? Aunque las tecnologías utilizadas, como el fracturamiento hidráulico, que aparece en 1947, la perforación con top drive, que aparece en 1983, y la perforación horizontal también aparece en 1983, esas tecnologías ya llevaban más de 20 años en el mercado aplicándose en yacimientos convencionales. Hasta cuando el precio del crudo superó los $50 el barril en el año 2005, se decide aplicarlo a las rocas generadoras. Obvio, Estados Unidos pues tuvo que aplicarlo a las rocas generadoras porque pues no hay más. A ellos ya les tocó ir a la roca generadora. Bueno, esto es de un video, un pantallazo de un video de la ANH. Le voy a mostrar el video para que ustedes obviamente lo lean. ¿Sí? Lo lean, ya que lo tengo por aquí. A ver. Por aquí yo tengo es material para el debate de la ANH. Aquí pues aprovecho para que ustedes tengan claro algunos conceptos. Vea, otro es la ministra de Minas, aquí en una entrevista, escuchen a lo que dice. Y eso fue en 1990. Y desde ese momento no hemos tenido un gran descubrimiento. Y la situación que tenemos hoy es que, como nos hemos ido comiendo esa cantidad de gas que producimos, hoy tenemos menos de 10 años de reservas de gas porque no hemos tenido grandes hallazgos en los últimos años. ¿Y eso, que no haya habido grandes hallazgos, a qué obedece? Simplemente no hay. Obedece a dos factores. Uno, yo creo que hemos tenido la posibilidad de tener más actividad en exploración y por eso en este gobierno hemos firmado 30 contratos de nueva exploración en áreas continentales y adicional a eso en todo el área de costa afuera se va a reactivar la exploración. Y todo esto es buscando que los colombianos tengan sus propios energéticos. Algo que nunca se nos puede olvidar es que lo principal que hago yo desde la cartera de Minas y Energía para todos los colombianos es asegurar que el gas que usan para cocinar, que la gasolina que utilizan para transportarse o que la energía con la que están viendo este noticiero esté siempre disponible para los colombianos y por eso trabajamos tan fuerte en los temas de seguridad energética. Entonces, ante los no hallazgos en el sistema tradicional, viene la nueva tecnología del fracking que, para que los televidentes tengan claro, convirtió a Estados Unidos de comprador en vendedor de combustibles. Así es. Esta técnica, que es la técnica de fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales, es una técnica que se ha utilizado por 60 años de manera vertical, pero el fracturamiento hidráulico se va a utilizar ahora de manera horizontal. En Estados Unidos se utiliza desde el 2008, aprobado en la administración del presidente Obama, y convirtió a Estados Unidos de ser un país importador de petróleo a ser un país exportador de petróleo. Fíjese usted la paradoja que hay. Estados Unidos en el año 2018 fue el país que más redujo las emisiones de carbono. Entonces, todos nosotros estamos muy preocupados con los temas del cambio climático. Desde el gobierno nacional trabajamos intensamente en un plan para mitigar las emisiones de carbono. Estados Unidos fue el que más redujo las emisiones de carbono porque dado de que ha aplicado la técnica de fracking y que ha tenido mucho más gas, eso le ha permitido sustituir carbón por gas. Y eso es esos pilotos que se van a hacer en áreas nuevas o en las mismas de la vida. Nosotros, y algo que hay que ser muy claros con los televidentes, es que solo vamos a hacer los proyectos piloto de investigación integral. Esto fue lo que nos recomendaron 13 expertos a los colombianos después de
un buen periodo de análisis y de esos 3 expertos, 8 son expertos en temas ambientales y sociales. Ellos lo que recomendaron es que se hagan proyectos piloto de investigación para conocer, para despejar las dudas que tienen algunos de los colombianos. Y estos se harán principalmente en el Valle Medio del Magdalena, en 2 cuencas, Valle Medio del Magdalena y en la cuenca Cesar Ranchería. Esto es el lugar en donde se descubrió petróleo por primera vez hace 100 años. Así que son lugares en donde ha habido petróleo, industria petrolera, cerca de la refinería de Barranca Bermeja. Así que son zonas petroleras por excelencia. ¿Es cierto que eso influye en el cambio climático y esos otros fenómenos o es simplemente una confusión que tiene la gente? Yo creo que se necesita hacer mayor pedagogía y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Uno ve que hay muchísimo desconocimiento. Frente al cambio climático, lo que genera emisiones y lo que va en contra del cambio climático es el uso de energéticos que hacemos todos los colombianos y todos los habitantes del mundo. No es la técnica de exploración que se utilice, sino el uso. Y en ese respecto, Ricardo, en este gobierno hemos dado el salto más importante que se pueda haber dado en los temas de cambio climático y energéticos. Colombia va a pasar de tener 50 megavatios de energía solar y eólica, que es lo que necesita una ciudad como Ibagué, a tener 2.500 megavatios en el 2022. Estos ya se adjudicaron y ya están en la etapa de construcción y estos 2.500 megavatios de energía solar y energía del viento es lo que necesitan Cali, Medellín, Bucaramanga y Cartagena juntos. Así que nosotros estamos acelerando a la mayor velocidad la transición energética, pero al tiempo estamos siendo sinceros con los colombianos. Para el transporte todavía hay muchos desafíos para reemplazar el transporte por una fuente diferente a los combustibles líquidos. Y para el gas para cocinar también siguen siendo necesarios los hidrocarburos. Por eso nosotros trabajamos por la seguridad energética y los proyectos pilotos son muy importantes porque se estima que en los proyectos piloto puede haber entre 35 y 50 años de reserva de gas y podría asegurar que ese gas sea a buen precio y que no nos toque pagar el precio de un gas importado. Ministra, me acabas de pasar un dato aquí. Hay una diferencia televidente entre Asia y nosotros de 13 horas. En Asia ya están las bolsas. Se está cayendo el precio del petróleo a unas velocidades impresionantes. ¿Qué está pasando, ministra? ¿Y cómo nos va a afectar eso? Efectivamente, Ricardo, a raíz del coronavirus, pues hay una desaceleración del crecimiento de la economía mundial. Y el fin de semana, o jueves y viernes, estuvieron discutiendo la OPEP y los países no miembros de la OPEP, pero que muchas veces hacen recortes, si hacer un recorte o no. No llegaron a un acuerdo y al no llegar a un acuerdo, Arabia Saudita ha dicho que va a incrementar su producción y eso está generando una caída fuerte hoy en las bolsas, en el precio del crudo. ¿Hay pronóstico de cuánto va a caer? Pues va cayendo más o menos un 25% desde la apertura hasta ahora. Yo creo que como todos los temas de este coronavirus, que es algo que estamos experimentando en el mundo, hay que mantener la calma, pero al tiempo que hay que mantener la calma, tenemos que mantenernos alertas para estar monitoreando la situación de manera permanente. Ministra, muchas gracias por haber venido a Noticias RCN fin de semana. Atentos pues televidentes a precio del petróleo. Nos puede pegar en las finanzas, con lo que va a vivir el gobierno en lo que resta del año. Sigan ustedes a Andrea e Isa con más noticias. Muchas gracias. Bueno, terminé mostrándoles un video que no era el que les quería mostrar, pero ya que les mostré ese video, quiero mostrarles las mentiras que hoy dice la ministra. Ya se dieron cuenta que dijo que Estados Unidos se volvió exportador, lo cual obviamente es mentira. También con respecto al gas, dice que nos queda gas para 8 años, lo cual también es otra mentira. Ahora hablamos obviamente de esas reservas, porque ella habla de reservas probadas, más no de reservas remanentes. Y ahorita les muestro el video de la ANH cuando habla de reservas probadas, para que se den cuenta ustedes de dónde provienen las reservas probadas. No provienen de descubrimientos nuevos. O sea, el cuento de que tenemos que bajarnos los pantalones y entregarle a las multinacionales el crudo para que ellas se la lleven, eso no nos va a garantizar a nosotros aumentar nuestras reservas probadas. Las reservas probadas nuestras vienen de campos viejos, de campos maduros, ¿sí? Y es obviamente
desarrollar reservas que ya se tienen in situ descubiertas hace años. Esas son las reservas probadas, porque las reservas probadas son aquellas reservas que se desarrollan de las in situ, ¿sí? Y obviamente las reservas probadas se van aumentando de las remanentes. Las remanentes son las que usted tiene abajo, que usted puede desarrollar y sacar más adelante. Y las que usted ya no puede sacar, que se quedan allá, son las residuales. Todos esos conceptos, pues ustedes ya los tienen claros, porque estoy hablando con estudiantes de último semestre, o de noveno, o por lo menos de octavo, y ya vieron, pues yacimientos, y ya tienen estos conceptos claros. Entonces, cuando ella habla de que tenemos que darle luz verde al fracking, porque si no nos quedamos en reservas probadas, eso es paja, porque obviamente hagamos o no hagamos fracking, lógicamente las reservas probadas vienen desde las reservas que ya se descubrieron. Y lo que se descubra con el fracking bajo el modelo de contrato de concesión que tenemos actualmente, pues eso no es de nosotros. Entonces ella no puede decir de que nos vamos a aumentar reservas probadas con unas reservas que se van a descubrir que no van a ser de nosotros, porque el modelo de contrato es concesión. Entonces, ¿de dónde vamos a aumentar nosotros reservas probadas con el fracking si eso ni siquiera somos socios de las empresas petroleras? ¿Sí? Entonces, ahorita tenemos reservas probadas, obviamente, al desarrollar reservas remanentes de campos viejos, donde Ecopetrol fue socio desde el principio y luego a los 22 años, pues se quedó con el campo. Y esas reservas que tenemos abajo es las que vamos desarrollando y esas son las que vamos convirtiendo en probadas, ¿sí? Pero lógicamente ustedes saben que las reservas probadas son aquellas que ya están desarrolladas. No necesito extenderme con ustedes explicándole que es una reserva desarrollada porque ustedes ya lo saben, pero para aquel que no lo sabe o no lo tenga claro, pues las reservas desarrolladas son aquellas que ya se perforaron sus pozos, ya tiene líneas de flujo, ya tiene baterías, separadores, tanques de almacenamiento y hay una infraestructura de transporte. O sea, tiene usted oleoducto. Esas son las reservas ya desarrolladas y es las que las instituciones o entes internacionales que las certifican las convierten en probadas. Porque cuando se habla de reserva probada es porque está certificada, por ejemplo, por la ASPD, la SPE, llamémoslo en español. La ASPD es una de las 3 instituciones del mundo que certifica reservas. Al ser certificadas, las reservas desarrolladas se convierten en probadas. Certificadas, que son las que se reportan en las bolsas de valores donde se comercializan las acciones de las empresas petroleras. Ténganlo claro. Entonces, cuando aquí se habla de reservas probadas de petróleo, son las que ya se desarrollaron y que lógicamente tienen una probabilidad ya de ser entregadas en el mercado mundial a quienes las vayan a comprar. Eso es una probabilidad casi del 100%, digamos 90, 95, 100% de probabilidad, o sea, son ciertas, ya usted las puede entregar. Y esas son importantes en la bolsa de valores porque son las que le dan el valor a una empresa petrolera, a su acción. La acción vale de una empresa petrolera es por las reservas que tenga, ¿sí? Las reservas que cuente la empresa. Una empresa petrolera no vale por los tubos, ni por las refinerías, ni por las estaciones de bombeo, ni por las baterías, ni por los camiones, carrotanques, oleoductos, gasoductos, edificios, carros que tenga, no señor. Una empresa petrolera vale por las reservas que tenga. Una empresa petrolera si no tiene reservas no vale nada. Inclusive las instalaciones se convierten en pasivos. Son pasivos y eso antes es un costo. Ir a desmantelar un campo que no tenga petróleo, ir a desmantelar un oleoducto que no tenga petróleo, ir a desmantelar unos tanques de almacenamiento donde usted ya no puede almacenar petróleo, eso es un costo, es un pasivo, ¿sí? Entonces, compañeros, ahí la ministra está escachada. Y cuando ella habla de que nos quedan reservas de petróleo para 6 años, lógicamente, es las reservas remanentes que tenemos abajo ya desarrolladas para poder cumplirle
al mercado mundial o a los clientes en los próximos 6 años. Pero eso no significa que sea el crudo que nos queda, no señores. En el gas es lo mismo más algo adicional. Yo no sé si a este curso ya les había explicado eso o lo hice en otro curso, pero si ya lo hice aquí, se lo repito. Cuando se habla de que tenemos gas para 8 años, o sea, hasta el 2028, es el gas que ya se vendió, ya vendido. O sea, las instituciones certificadoras a nivel mundial, para certificar reservas de gas y declararlas probadas, además de lo anterior en el crudo, que ya les dije, además de eso tienen que entregar los contratos de comercialización donde demuestren que ese gas ya lo vendió. Ecopetrol, lógicamente, tiene reservas probadas de gas hasta el 2028. ¿Por qué? Porque el gas que produzca Ecopetrol hasta el 2028 ya lo vendió. O sea, el gas que se produzca de aquí al 2028 ya está vendido. ¿Dónde lo ha vendido? En las subastas que ha hecho, como la del año pasado en noviembre, que fue la última subasta, donde vendió el gas de Cusiana a $4.6 el millón de BTU. O sea, todo el gas que se produzca en Cusiana hasta el 2028 ya se vendió. Ya Ecopetrol ya lo vendió. En el mercado mundial puede caer, como ya cayó ahorita, el gas a nivel internacional está a 1.8, 1.9 dólares el millón de BTU o 1000 pies cúbicos de gas. Y a Ecopetrol no lo afecta. No lo afecta por 2 razones. Uno, porque el gas hasta el 2028 ya lo vendió. Y lo vendió a 4.6 dólares. Y el único que vendió barato, o más barato, que fue a 3.8, fue el gas de Floreña. ¿Y por qué? Porque ese no está interconectado en la red de gasoductos. Entonces, ahí Ecopetrol no pierde. Y la segunda razón por la cual no lo afecta Ecopetrol es porque nosotros no estamos internacionalizados en el mercado del gas. Nosotros no exportamos gas. Y no exportamos gas no porque no nos sobre, sino porque no tenemos una planta de licuefacción del gas, ¿sí? El único gasoducto que hay hacia un país extranjero es el que va desde Ballenas hasta Zulia, hasta, ¿cómo se llama la capital de Zulia en Venezuela? ¿Me recuerda alguien? Maracaibo. Entonces, ese gasoducto que va de Ballenas a Maracaibo, obviamente ahí no se está transportando gas, porque pues Chuchupa se vino al piso, a la declinación, y por eso es que Promigas está importando gas desde Trinidad y Tobago, ahí por Pasacaballos en Cartagena, ¿sí? Y lo importa porque le sale más barato importarlo, más barato que comprarle Ecopetrol y tenerlo que transportar desde el Piedemonte llanero, porque lógicamente toda la producción de Chuchupa pues lo consume la costa y le hace falta y por eso importa. Entonces, si el Chuchupa no da ni para cubrir la demanda de la costa, pues menos para venderle a Venezuela. Entonces, ese gasoducto pues hace rato que no se transporta gas. Entonces, ojo con eso, esa es la razón fundamental por la cual se habla de que las reservas probadas de gas son hasta el 2028. Es el gas ya vendido. Ahora, a Ecopetrol, al presidente de Ecopetrol, se le preguntó en una entrevista hace como unos 4 o 5 meses antes de la pandemia, que por qué no trataban más gas en Cusiana, ¿sí? ¿Por qué no trataban más de 450 millones de pies cúbicos, que es lo que tratan ahí? Pues simplemente porque no hay demanda, lo dijo, no hay demanda. Entonces, ¿qué pasa con el gas sobrante? Pues se reinyecta. ¿Cuánto reinyecta Cusiana y Copiagua, Pauto, Floreña, Volcanera al yacimiento? Más de 900 millones de pies cúbicos de gas por día. O sea, casi el equivalente a la demanda de gas interna. O sea, la demanda del país está como en 1.100 millones de pies cúbicos. Y casi un equivalente a eso se reinyecta el yacimiento. Y obviamente pues Ecopetrol no se va a poner a tratar gas, a sacarle los productos blancos y a sacarle el CO2, ¿sí? Para dejarlo seco. ¿Y qué lo va a hacer si no hay demanda? Y ponerse a hacer ese tratamiento y a gastar plata
en el tratamiento para luego reinyectarlo al yacimiento. O sea, eso no lo va a hacer, ¿sí? Entonces, ojo con eso, pues ahí en eso la ministra pues está escachada y bueno, se le perdona porque es abogada, ¿no? Pero que usted como ingeniero de petróleos diga una barrabasada de esas, pues hermanito, no se le puede perdonar, porque ahí sí llegan a pegarse semejantes cachadas como la ministra, pues toca quitarle la tarjeta profesional, porque uno dice, este man no es ingeniero de petróleos, ¿sí? Ahora sí voy a hablarles de esas reservas probadas, de dónde vienen, según la NH. ¿Sí me están? Bueno, ahí toques que lean. ¿Sí me están escuchando o será que yo estoy hablando solo? No, señor, sí se le está escuchando. Bueno, aquí lo que tiene de fondo es música porque no tiene voz, pero dice, reservas probadas de petróleo crecieron en 2019. Las reservas probadas de petróleo en Colombia llegaron a 2.036 millones de barriles, ¿sí? Lo que representa un incremento del 4% frente al 2018, cuando estas se situaron en 1.958 millones de barriles, de acuerdo al reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Este video yo lo bajé del Twitter de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ellos lo publicaron por Twitter. Compañeros, una cosa importante que ustedes ya la deben saber es que a medida que se va produciendo, pues los pozos se van agotando. Entonces, al irse agotando un pozo, la empresa tiene que desarrollar más reservas para reponer la caída en la producción. O sea, no para reponer la caída en la producción, para reponer, o sea, la empresa mantiene la producción perforando más pozos con el fin de que la producción total del campo no se caiga. Entonces, cuando un pozo se agota o empieza su declinación, otro pozo nuevo lo reemplaza. Eso es lo que se hace, ¿sí? Eso es lo que se hace, hasta un punto en el cual pues ya no se puede, bajo perforación de pozos, mantener eso. Entonces toca entrar al recobro mejorado, ¿sí? Que eso usted ya lo sabe. Aquí dice que en el 2019 se logró incorporar, ojo con esa palabra, incorporar a sus reservas probadas 1.24 barriles por cada barril producido. ¿Eso qué quiere decir? Por cada barril que se producía, las empresas incorporaban en las reservas probadas 1.24 barriles más, lo que permitió al país pasar, tener reservas probadas para 6.3 años de autosuficiencia petrolera. Eso ya está garantizado porque eso ya está desarrollado. Hacia allá es que va, pero ¿de dónde incorporaron esas reservas? Nuevos descubrimientos. Compañeros, paro ahí para que lo lean. Los 412 millones de barriles incorporados a sus reservas probadas obedeció al desarrollo de proyectos de recobro mejorado, que como les dije ahorita, son campos maduros, que ya se les agotó la presión, ya usted no tiene donde perforar un pozo más, y obligatoriamente pues tiene que restaurarle la energía al yacimiento y obviamente pues hacer recobro mejorado, inyectarle vapor, inyectarle CO2, inyectarle gas, inyectarle agua, lo que sea, ¿sí? Y obvio ahí aumenta el factor de recobro y en ese proceso pues aumentan las reservas probadas, ¿ya? Y dice, ir a los campos de crudo pesado de Acacías,
Campo Acacia fue descubierto hace 10 años. ¿Sí? Quifa suroeste, que también es por allá del 2006. Rubiales, que es campo viejísimo, va del 1982. Caño Sur, que es del 2006 también, 2008 por ahí, Caño Sureste. Chichimene, que es más viejo que, bueno, más viejo que yo no, porque yo soy del 64. Chichimene se descubrió en el 69. Ahora, para que ustedes lo sepan, compañeros, ya que hablo de Chichimene, muchas veces se les preguntan a ustedes, o ustedes tendrán la curiosidad y preguntarán, ¿cuál es el yacimiento más grande de Colombia? Muchos dicen que las Infantas, otros que Caño Limón, otros que Cusiana y Cupiagua, o que Cusiana o que Cupiagua. Cupiagua terminó de ser más grande que Cusiana. Otros dicen que Rubiales, otros dicen que de Castilla. No, el yacimiento más grande en Colombia es Chichimene, en reservas originales, ténganlo en su mente, ¿no? Chichimene es el yacimiento más grande. Obvio, no se ha desarrollado completamente. Chichimene, si tiene un factor de recobro del 8%, es mucho. Yo no creo que haya pasado del 8%. ¿Sí? Por ahí en eso debe estar entre el 5 y el 8% del factor de recobro. Las reservas originales in situ de Chichimene superan los 4.500 millones de barriles. Ténganlo bien claro, ¿sí? Entonces, esos campos viejos, como se puede dar cuenta ustedes, son los que han llevado a aumentar las reservas probadas. No es que sean nuevos descubrimientos, vuelvo y repito, son yacimientos viejos o campos maduros, como lo quieran llamar. Lo que se ha hecho ahí es, lógicamente, desarrollar reservas ya descubiertas, y al desarrollarlas, pues lógicamente se mandan a certificar y pasan a ser reservas probadas. ¿Queda claro, compañeros? Eso es lo que quería mostrarles ahí. Y que eso no obedece a nuevos descubrimientos. Obvio que nuevos descubrimientos también pueden pasar a ser parte de reservas probadas en el momento en que esos nuevos descubrimientos se desarrollen. Por ejemplo, el gas que se ha descubierto costa afuera, ya que hablé de costa afuera, me acuerdo de una entrevista anoche que tuvo el representante César Ortiz Zorro, el que asesoró con el ministro actual, el ministro Mesa, y dijo una barrabasada ese man, uy, mejor dicho, que todo el petróleo costa afuera que se produce en el mundo es no convencional, ¿sí? O sea, le dijo al representante que todo el offshore era no convencional. Yo dije, no, esos maricas no saben ni dónde están parados. Bueno, pero ahí, entonces, ahí en lo que les estaba comentando, pues, lógicamente tenemos nosotros descubiertos gas original, o sea, original, in situ, costa afuera, todo lo que es Orca, Purpre, la otra que se ha descubierto, ¿cuál es lo otro? Bueno, han descubierto 5 yacimientos costa afuera, Cronos, recuerden, y todos esos yacimientos no se han desarrollado, ninguno de esas reservas, y originales se calcula que hay más o menos, con base en las pruebas de producción extensas que se han hecho, se estima que hay por el orden de 3.9 terapiés cúbicos de gas. O sea, el equivalente a todas las reservas que tenemos de gas se han descubierto nuevas allá. Pero esos 3.9 terapiés cúbicos de gas no han entrado a las reservas probadas. ¿Cuándo entrarán? Cuando desarrollen esos yacimientos y obviamente monten más plataformas costa afuera, perforen los pozos, hagan el gasoducto submarino, ya cuando el gas llegue a la costa, el gasoducto, y tengan contratos ya comercializando ese gas, ahí sí se las certifican y ahí sí esas reservas entran a ser reservas probadas, ¿sí? Entonces se cuenta que eso es pura paja, que tenemos gas solo hasta el 2028, ¿no? Eso es paja, gas es lo que tenemos nosotros. Entonces, ya que estábamos hablando aquí también de la ministra, las barrabasadas que dice,
Voy a mostrarles el cambio climático, de lo que estoy escribiendo aquí. Y obviamente, pues entonces también voy a dejarles claro otra cosa. Otra cosita que tengo que meter aquí. Bueno, esta es la reserva de la concentración. O sea, mire, compañeros, muchos que de pronto ustedes han oído hablar de que se va a acabar el uso de los combustibles fósiles y toda esa cosa, y muchos se preocupan, bueno, yo para qué estudio petróleos. Pues no se preocupen, ¿sí? No se preocupen. Eso es lo que hay. Mire, esto es también estadísticas de la BP del año pasado, el mismo documento. Observen la producción, o mejor, el consumo, esto es consumo mundial, la canasta energética. Consumo de petróleo. Aquí pues está marcando es en energía, ¿sí? En energía en julios. Pero el mayor, en la canasta energética, lo que más se consume en el mundo es petróleo. Miremoslo aquí que sí está, lógicamente, en porcentajes. La curva verde es petróleo, más o menos, aunque lógicamente ha bajado su participación en la canasta energética, más no su producción. Miren, la demanda de petróleo viene subiendo, siempre. La demanda de gas viene subiendo. La demanda de carbón viene subiendo. Cada vez se consume más carbón en el mundo. Cada vez se consume más gas en el mundo. Cada vez se consume más petróleo en el mundo. ¿Sí? Cada vez. Ahora, miren donde aparecen las energías renovables. Aquí aparece. Y miren, cada vez se consume más energías renovables. Eso de la transición energética es una falacia. Eso es falso. Nunca ha habido transición energética. Si usted esta gráfica se la lleva a 1859, ¿sí? ¿Me recuerda a alguien qué ocurrió en 1859? Alguien que estudia petróleo, los que tengo aquí en el... Se perforó el primer pozo. Exacto. Entonces, si usted lleva esas curvas a 1859, y se viene, el petróleo apareció en 1859 así, un hilito, y vino creciendo, y el carbón ya venía de más atrás, ¿sí? El carbón ya venía. El gas, ¿cuándo aparece esta curva roja? En 1930 empezó el hombre a usar el gas, y apareció así como una curvita chiquita, y el carbón ya venía, ¿sí? O sea, ninguna de las energías que aparecen nuevas en el mercado llega a sustituir a otra energía, ténganlo claro. Ninguna energía llega a desplazar a otra del mercado. En ninguna parte de encontrar, uy, llegó aquí el gas y sacó el carbón. Llegó el petróleo y sacó el carbón. No, señor, ninguna energía. Las energías aparecen es como energías complementarias para satisfacer una demanda insatisfecha, valga la redundancia. Lo que viene creciendo, obviamente, en forma exponencial, es la demanda de energía. ¿Y por qué crece en forma exponencial la demanda de energía? Por el crecimiento poblacional, ¿sí? Que obvio, eso es lo que me faltó meter aquí en este artículo. Tengo que hablar de eso. Dice, en la figura 1 queda claro que el petróleo representa el 33% de la energía consumida en el mundo, seguida por el carbón con el 26% y el gas natural con el 24%. Esto es, los hidrocarburos representan el 57% de la canasta energética mundial. Volviendo a la gráfica, obviamente, esta curva usted la ve bajando, porque el petróleo en un momento dado, por ahí en los años 60, aquí aparece desde 1994, y vean, en el 94 al 99 llegó a representar el 40% de la energía que se consumía en el mundo. Pero si usted se va más atrás, el petróleo en los años 60 representaba el 60% de la energía mundial.
Obvio, su participación en el mercado ha bajado, pero eso, repito, no significa que su producción haya bajado, viene creciendo. Lo que pasa es que la producción o el petróleo que se produce en el mundo no alcanza para satisfacer toda la energía que el hombre consume. Ni el petróleo ni el gas tampoco alcanza, ni el petróleo ni el gas ni el carbón tampoco alcanza, ni el petróleo ni el gas ni el carbón ni la energía nuclear tampoco alcanza, ni tampoco sumándole la energía hidroeléctrica tampoco alcanza. Entonces, ¿qué aparecieron? Las energías renovables que llaman aquí, o alternativas. Ellas no llegan a hacer una transición energética. ¿Qué es una transición? Cambiar un energético por otro. Ellas no llegan, las renovables, a sacar del mercado el carbón, ni el petróleo, ni el gas, no, señores, ni la energía nuclear, ni la energía hidroeléctrica. Llegan es a cubrir un faltante de energía que lógicamente las demás energías que ya están en el mercado no alcanzan a cubrir. Entonces, no se asusten por eso de la transición y cambio climático y qué tal. Entonces, les leo. Esto de los hidrocarburos representan el 57% de la canasta energética mundial. Pasarán muchos años para que ese volumen de energía sea sustituido por otros energéticos. De la misma manera puede observarse en la figura 1, que podrá proyectarse en el tiempo desde el inicio del uso industrial de las energías, que ninguna de las energías aparece para sustituir a otra. O sea, las energías nuevas llegan con bajo consumo y se van posesionando en el mercado energético a medida que se transforma el aparato productivo, industrial y tecnológico y aumenta su uso. Por ejemplo, yo no puedo llegar y coger un carro a gasolina y pasarlo a que trabaje ni siquiera con diésel. Tendría que cambiarle el motor. Yo no puedo poner un avión que trabaja con gasolina jet y pasarlo a que trabaje con gas, no, o se vuelve eléctrico, no. Hasta que no se transforme el aparato productivo y aparezcan aviones, por ejemplo, en las salas con paneles solares y obviamente pues vuelen con energía renovable los aviones y con los paneles solares y que sea autosostenible y toda esa vaina, ¿sí? También se observa que ninguna de las energías preexistentes o que ya están posicionadas en el mercado desaparezcan o disminuyan su consumo, ¿sí? El consumo de todas las energías va en aumento, unas más rápido que otras, pero todas obedeciendo el aumento acelerado del consumo de energía dado por el crecimiento exponencial de la humanidad y su desarrollo industrial. Voy aquí a poner una figura del crecimiento. Aquí lo voy a poner en rojo para acordarme, en amarillo. Voy a meter esa figura, ¿sí? Porque para que ustedes sepan, hace 60 años en el mundo habían 2.800 millones de personas. Hoy ya estamos llegando a los 8.000, bueno, menos los que mate la pandemia, pero pongámosle que estamos en 7.500 millones de habitantes. O sea, prácticamente, queridos alumnos, en los últimos 60 años, la población casi que se ha triplicado, y obviamente todos consumimos energía. Y eso es lo que lleva, compañeros, a un aumento en el consumo de energía en el mundo. Y eso es lo que le ha dado la oportunidad a que aparezcan otros energéticos. Bueno, lo que sí ha ocurrido es que algunas pierden participación porcentual en la canasta energética a raíz del aumento más acelerado de otras. Lo anterior significa que nunca se ha dado una transición energética, o sea, entre paréntesis, sustitución de una energía por otra, sino que lo que ha ocurrido es la aparición de energías complementarias, y lo pongo en mayúscula, que llegan a cubrir la demanda insatisfecha. ¿Queda claro, compañeros? Otro detalle que aquí voy a mostrarles, que es lo que yo quiero que ustedes, este sí es más importante que el anterior, ¿sí? Otro detalle que debe tenerse en cuenta es que el petróleo es la fuente con mayor concentración de energía por unidad de masa. Como se puede observar en la figura 2, lo que lo convierte en la fuente
energética por unidad de medida más económica. Los analistas consideran que para que el petróleo sea reemplazado por otro energético motivado por la parte económica, el barril de petróleo debería superar los $400. Compañeros, un barril de petróleo a $100 es barato, según esto, ¿no? Lo tenemos a $44, súper barato. Que llegue otro y lo reemplace y lo sustituye, no creo que sea tan fácil. Aún se está lejos que los países pobres o en vía de desarrollo o subdesarrollados como Colombia tengan la capacidad económica de subsidiar la generación de su energía a través de fuentes alternativas o renovables como el sol o el viento. Estas energías siguen siendo muy costosas, donde solo los países ricos como Estados Unidos y China y quienes no tienen abastecimiento a través de fuentes convencionales de energía fósiles como Europa, se den el lujo de producirlas. Estos países gastan en subsidios de energías alternativas o renovables más de $7 billones al año, mucho más que el monto del gasto público destinado a la salud mundial. O sea, gastan más estos países europeos, incluido Estados Unidos también y China, gastan mucho más subsidiando las energías alternativas o renovables que lo que gastan en salud. La suma representa el 6.5% del Producto Interno Bruto mundial. El Fondo Monetario Internacional cuestiona desde hace tiempo este tipo de subsidios, definido como la diferencia entre los precios pagados por los consumidores y su costo real. Ahí está el link o el enlace donde lo pueden encontrar. Desde el punto de vista ambiental, no sobra recordar que los hidrocarburos son mucho menos invasivos que las turbinas de viento o los paneles solares. Estudios serios muestran cuánta tierra se necesita para producir la misma cantidad de energía utilizando una planta de gas o cuántos con esos paneles. 2 hectáreas para producir la planta térmica con gas, mientras que con turbinas de viento se requieren más de 1.400 hectáreas y con paneles solares 8 hectáreas. Básicamente se necesitan 700 veces más tierra si se quiere producir la misma cantidad de energía con turbinas de viento que con gas. Igualmente en Estados Unidos, que es un exportador neto de gas natural, en los últimos 10 años ha cambiado cerca del 10% de su generación eléctrica de carbón a gas. Y este cambio ha hecho que la emisión de CO2 en los Estados Unidos haya disminuido en 400 megatoneladas. Para ponerlo en contexto, toda la energía solar y de viento en Europa reduce la emisión de CO2 en solo 100 megatoneladas, mientras la decisión de Estados Unidos de cambiar de carbón a gas reduce la emisión de CO2 4 veces más que la que se tiene en Europa con energías renovables como la solar y la del viento. Ojo que el gas sigue siendo obviamente una energía fósil. Entonces, esto sí lo dijo la ministra ahí, pero eso no significa que entonces con el fracking nosotros vayamos a tener menos emisión de gases de efecto invernadero, porque eso es falso. Sí, vamos a tener más gas que la vamos a poder reemplazar por carbón, pero resulta, o sea, vamos a reemplazar, perdón, carbón por gas, ¿sí? Y nos va a llevar, como en Estados Unidos, a emitir menos CO2, pero nosotros aquí entre nos no consumimos carbón, ¿sí? El consumo de carbón en nosotros es casi cero. Por ahí en Termopaipa o en algunas térmicas de la costa utilizan carbón. Pero normalmente lo que más se produce para generar energía eléctrica, lo que más usamos es gas natural, ¿sí? Entonces, dense cuenta que aquí el carbón se lo llevan. Aquí se llevan 90 millones de toneladas de carbón al año. Y se lo llevan pues para generar energía eléctrica en otros países. Entonces, a nosotros eso, el fracking, no nos va a representar sustituir carbón por gas para bajar la emisión de CO2, porque nosotros no quemamos carbón. Entonces, aquí yo voy a meter también, ya que me acordé, unas estadísticas sobre el carbón usado en Colombia. Y
la emisión, voy a meter aquí la emisión de metano por el fracking en Estados Unidos. Esto lo voy a meter porque no lo he metido, pero la misma NASA ha hecho estudios que han demostrado que el 70% de los gases efecto invernadero en Estados Unidos, en la zona de fracking, es por culpa de fracking. ¿Por qué? Porque ahí se escapa mucho metano. Y el metano tiene 68 veces más efecto invernadero que el CO2. Por lo cual no es cierto que el fracking, como dice la ministra, nos va a reducir la emisión de gases efecto invernadero, compañeros. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo dejo ahí porque todo esto hace parte de una exposición de motivos que estoy haciendo. Nos quedan 8 minutos. Y lógicamente, pues, tengo que terminarles esta diapositiva que llevamos ya 2 clases en esta diapositiva. Entonces, la parte comercial, compañeros, nosotros no tenemos el riesgo de política de precios, no existe obligatoriedad para los concesionarios o inversionistas extranjeros a que si encuentran petróleo nos tienen que garantizar el suministro interno y que no lo puedan exportar, no existe. Restricciones en la producción aquí menos porque nosotros no hacemos parte de los países de la OPEP. Los países de la OPEP son los que tienen restricciones en la producción porque ellos tienen una cuota de producción. Cuando la OPEP se pone de acuerdo, entonces restringen la producción, entonces bajan, por ejemplo, ahorita bajaron, creo que 5 millones de barriles fue el acuerdo para bajar en la producción, que no es suficiente y por eso el precio no repuntó por encima de los $50 porque la demanda mundial por la pandemia ha caído un 40%. Entonces, 40% de 98 millones de barriles son casi 40 millones de barriles. Y reducir o restringir la producción en 5 millones de barriles, pues eso no es nada. Entonces, no rebotaron los precios como se esperaba. Entonces, como nosotros no somos un país de la OPEP, no hay problema porque aquí no tenemos que someternos a esas cuotas y no se le va a restringir a ninguna petrolera a que restrinja la producción, valga la redundancia. Entonces, ese riesgo tampoco existe. En cuanto a financiación, hay países que no permiten que la petrolera se endeude con los bancos. Eso depende del modelo de contrato. Nosotros aquí sí la teníamos cuando existía el contrato de asociación, porque Ecopetrol, como era socio, pues Ecopetrol no invertía en la exploración, pero el socio sí, y el socio, pues, para invertir en la exploración podría muy bien, si Ecopetrol se lo permitiera, ir y endeudarse con un banco. Pero ¿qué tal que vaya y se endeude con un banco en $200 millones para explorar y salgan los pozos secos? Entonces, Ecopetrol entra a ser, digamos, responsable solidario al ser socio de ese inversionista. Entonces, Ecopetrol, para evitar por ahí líos jurídicos y compromisos bancarios internacionales, pues decidió en su contrato de asociación prohibirle la financiación. ¿Qué significa eso? El que venga a invertir tiene que tener cash, o sea, tiene que tener el dinero disponible para asumir ese riesgo, que es lo que llama capital de riesgo. Por eso, durante el periodo que Ecopetrol administró el subsuelo y adjudicaba las áreas y firmaba ese contrato de asociación, aquí no llegaban empresas chichipatas de papel. Aquí llegaban eran las grandes multinacionales que tenían músculo financiero. No cualquier empresa venía a Colombia. Hoy en día, así con la NH, hasta un ganadero se vuelve petrolero si quiere. Y como la NH no es socio, pues la NH no le restringe eso. Y entonces el que quiera venir a buscar petróleo y no tiene plata, pues puede ir a endeudarse. De todas formas, al no ser la NH socio, y si no encuentra petróleo, pues de malas. Ahí la NH pues no tiene que responder. Entonces, si nosotros miramos esas variables comerciales, de riesgos comerciales, ninguna es riesgo en Colombia para el inversionista extranjero. Por lo cual, aquí nosotros sacaríamos 100 puntos en cuanto a favorabilidad, o si nosotros vamos a mirar, a evaluar a Colombia desde el punto de vista de si es atractivo para venir por esos riesgos comerciales,
la favorabilidad de Colombia es 100%. Entonces, en los riesgos políticos podríamos tener una favorabilidad entre el 50 y 60, en los riesgos económicos entre un 80 y 90, y en los riesgos comerciales 100%, porque ningún riesgo de esos existe aquí, los que existían ya desaparecieron. En cuanto a los riesgos de la industria, el acceso a la información, pues antes no había información porque Ecopetrol, cuando les adjudicaba el bloque, ellos tenían que arrancar de cero. Ecopetrol, las zonas donde hacía investigación o exploración inicial, esas las dejaba de reserva para Ecopetrol y ahí no aceptaba ningún socio, o sea, no se los adjudicaba a nadie. Adjudicaba era áreas donde no había información. Entonces, eso era un riesgo que tenía Colombia ahí en la industria porque no había información. Hoy en día la NH sí ha invertido el 50% de lo que ha recibido por todo concepto desde su creación hasta hoy, el 50%, como lo vamos a ver más adelante en otra clase, lo ha invertido en calentamiento de áreas o cuencas, o sea, les ha hecho la investigación científica inicial y se le entrega disponible a los que quieran, obviamente, licitar por esos bloques. Entonces, ese riesgo aquí en Colombia no existe ya, porque ya la NH adelanta investigaciones y les entrega la información. En cuanto a la negociación, pues tenemos una negociación que no entre Ecopetrol a negociar como empresa petrolera, sino es una oficina del Estado como es la ANH. Antes ellos veían la negociación un problema porque tenían que negociar con un competidor que era Ecopetrol. Entonces, hoy eso se desapareció. ¿Al qué? Al crearse la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por lo cual tampoco es un riesgo para el inversionista. En los términos contractuales, pues el contrato que tenemos es de concesión, ya no es contrato de asociación donde les tocaba a las petroleras, por un lado, hacer la inversión y correr el riesgo en la exploración, y si no encontraba, los que perdían era ellos, Ecopetrol no, y fuera de eso, pues si encontraban, tenían que entregarle después de regalías, después de pagar regalías, tenían que entregarle la mitad de Ecopetrol. Eso ya desapareció porque estamos en un modelo concesionario donde el crudo que descubran y saquen es de ellos. El que sí tenemos aquí es el riesgo geológico. ¿Por qué? Porque la probabilidad de encontrar petróleo en Colombia es muy baja, del 5% no más, y la probabilidad de encontrar un yacimiento grande pues también es muy bajo, porque de todos los más de 500 campos que hemos descubierto, se han descubierto en Colombia, solo 8 tienen más, 11 tienen más de 1.000 millones de barriles de reservas originales y solo 8 entre 500 y 1.000. O sea, solo 18 yacimientos se han descubierto con más de 500 millones de barriles, por lo cual ese sí es un riesgo, el riesgo geológico sí existe y es grande. En la parte operacional no hay problema porque aquí siempre, históricamente, desde que inició la industria petrolera hace más de 100 años, el operador es el inversionista. Aquí no hay problemas como Venezuela o México, que el que opera es la empresa petrolera estatal, no. Aquí el operador es el inversionista, entonces no hay problema. Y en cuanto a requerimientos logísticos, pues eso sí depende del área donde se explore, ¿no? Hoy tenemos una buena red de oleoductos y gasoductos. Obvio, está en poder de Ecopetrol y las petroleras pues quieren comprar, y por eso el decreto 811, donde el gobierno de Duque quiere vender CENIC, obviamente porque las petroleras quieren quedarse con esa infraestructura logística de transporte, que es el talón de Aquiles de la industria petrolera. Entonces, compañeros, aquí sí hay, o sea, si se vende CENIC, se quitan ese riesgo de encima. Mientras CENIC siga siendo el gobierno, ellos lo van a catalogar como un riesgo. Entonces, el riesgo geológico sí existe, y digamos que requerimientos logísticos también existe algo. Entonces, yo aquí le daría en favorabilidad 90 puntos al inversionista. En términos generales, todos los 24 riesgos, de 0 a 100, yo pondría 80 puntos para el inversionista extranjero, ¿sí? O sea que las condiciones para venir a invertir a Colombia están dadas. Bueno, compañeros, entonces nos dieron las 4 de la tarde, por lo menos ya salimos de esta diapositiva a poder avanzar en la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta?
o alguna duda. Una más de tantas que me han hecho. Profe, qué pena, yo tengo una duda y es, por ejemplo, o sea, usted estaba, creo que en clases anteriores o sea, estábamos hablando del contrato de la asociación, si no estoy mal. Ajá. Entonces, y usted está hablando y según lo que usted ha hablado con el transcurso de las clases, ha mostrado que, digamos, que el contrato de asociación dejaba como mayores ganancias para el país que el contrato en concesión. Entonces, mi pregunta era, bueno, usted ha hablado, no sé si hay algún proyecto para poder volver o qué se necesita para volver a ese contrato, para ese tipo de contratación. Mire, gracias por esa pregunta. Lo que yo le estaba leyendo ahorita de la exposición de motivos que estoy redactando es para ese proyecto de ley, ¿sí?, que va a radicar el representante César Ortiz Zorro con el fin de cambiar el modelo de contrato de concesión a otro contrato. Aquí, entre nos, en este momento no existen las condiciones, digamos, de favorabilidad como para llevar un proyecto de ley al Congreso para que pasemos nuevamente o regresemos al contrato de asociación que teníamos antes. No creo. Si se lleva a que volvamos al contrato de asociación y que Ecopetrol vuelva a ser el administrador del subsuelo, eso no pasa. No pasa por toda la matriz de riesgos que ya evaluamos, pues es quitarle al inversionista extranjero, o mejor, quitarle no, ponerle al inversionista extranjero un poco de riesgos que ya se le quitaron, ¿sí? Si usted asistió a las 2 últimas clases donde analizamos esa matriz de riesgos, pues usted va a concluir que si regresamos al contrato de asociación, obviamente vamos a volverle a poner esos riesgos a la industria petrolera, o a lo mejor a los inversionistas extranjeros, y de todas formas nosotros necesitamos la inversión extranjera. Ecopetrol, por ser empresa estatal, está limitada en sus inversiones porque el gobierno quiere quitarle las utilidades. Entonces, difícilmente pues vamos a lograr con un modelo de contrato de asociación de que eso pase, porque van a decir que vamos a correr la inversión extranjera, vamos a correr las petroleras, nadie va a venir a explorar, va a haber una recesión exploratoria y obviamente usted como futuro ingeniero de petróleo va a quedar afectado porque no va a haber fuente de trabajo. Entonces, ir a un modelo de contrato de asociación es volver a colocarle, repito, un poco de riesgos al inversionista y va a llevar la clasificación del país mucho más abajo y en su portafolio de inversión el inversionista no va a considerar a Colombia para invertir. Ojo con eso. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar con el representante y los demás asesores que tenemos ahí, expertos también en temas jurídicos, es lógicamente ir a una vaina equilibrada, o sea, en la balanza esa que yo les puse en una diapositiva anterior, que sea un gana-gana. O sea, vamos a un modelo muy diferente al de concesión, pero también muy diferente al contrato de asociación. La próxima clase que vamos a ver, los modelos de contrato que hay en el mundo. A ver, y ustedes también pues van a opinar ahí, van a decir, vea, profesor, nos parece que el más adecuado es este. Pero hasta que no los veamos, pues ustedes no pueden opinar, compañeros. ¿Alguna otra pregunta? ¿O se van a otra clase? Bueno, compañeros, ya pues doy por terminada la clase, cierro